Muchísimas gracias entonces por la invitación de la Fundación para hablarles de la economía social de mercado. Y bueno, quizás para introducir el tema, voy a decir unas pocas palabras de cómo surge el nombre de economía social de mercado, para después dedicarme a definirlo en la concepción que creo se aplicó acá en Chile, ¿verdad? Que no necesariamente es la misma de la alemana. Ahora, economía social de mercado en realidad es una marca, ¿verdad? Los alemanes, después de la Guerra Mundial y con ayuda de Estados Unidos, implementaron un sistema económico que se conoce como economía social de mercado. Y ellos se enojan mucho cuando uno dice que está implementando una economía social de mercado, porque dicen, no, la economía social de mercado es la alemana, no son estas otras cosas, ¿verdad? Es como en mi época, por lo menos, Gillette era como decir una hoja de afeitar, pero Gillette era una marca de hoja de afeitar, había muchas otras hojas de afeitar, ¿verdad? Con otras marcas. Entonces, para los alemanes, economía social de mercado significa la economía que ellos implementaron en ese entonces. Y es básicamente una economía de libre mercado, pero con políticas sociales muy, muy asentadas. De hecho, alrededor del año 1938 o 39, no recuerdo exactamente, un periodista americano de nombre Lippmann estaba preocupado con el avance del socialismo en tanto Europa como incluso en Estados Unidos. A él le preocupaba Roosevelt y qué sé yo, ¿no? Entonces, él organiza un seminario para ver qué es lo que podían hacer aquellos que eran partidarios de un sistema libre, digamos, políticamente y libre económicamente, qué es lo que podían hacer para evitar ese avance tan fuerte del socialismo. Y en ese seminario participan economistas tanto europeos como americanos, todos partidarios del libre mercado, y ellos dicen, bueno, lo que hay que hacer es buscar algo intermedio entre el socialismo y el libre mercado. Y ellos inventan en esa ocasión una expresión que se llama un sistema neoliberal, que es una economía liberal, ¿verdad? Pero en que sí se introducen, digamos, algunos elementos sociales, digamos, de protección social. Bien. Después de la guerra, después viene la guerra, y después de la guerra, los alemanes tuvieron que decidir cómo, ¿verdad?, reordenar la economía. Y lo hace entonces en torno a un partido que era el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Demócrata Cristiano adopta como política entonces esta economía social de mercado, que era una mezcla entre lo que se conoce como el ordoliberalismo, que es un liberalismo con instituciones, digamos, que ordenan el sistema económico y intervienen en la economía, ¿verdad? Versus un sistema liberal en que se supone que el gobierno prácticamente no juega ningún rol que no sea orden, defensa y justicia, ¿verdad? Y intervienen en la economía. Ahora, ellos adoptan algunas de las intenciones de la socialdemocracia. Entonces, la economía esa social de mercado alemana, ¿verdad?, adopta algunas instituciones de la socialdemocracia y se basa principalmente en la ética cristiana. Entonces, ¿verdad?, tiene un componente muy importante, ¿verdad?, ético, basado en las doctrinas sociales de la Iglesia y en general del
del cristianismo. Entonces, esa es la idea de social en la economía alemana, es de igualdad de oportunidades, y es de protección a la gente más débil. Entonces, cuando los alemanes hablan de economía social de mercado, ¿no, verdad? Es una economía de libre mercado, sí, no era regulada por el Estado, sí, ¿no, verdad? En un cierto sentido, y con este componente social basado principalmente, como digo yo, básicamente en la doctrina social de la Iglesia. Bien. Ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile, bueno, tuvimos el pronunciamiento militar, los militares no sabían qué hacer y eventualmente, yo diría que más o menos, debe haber sido en el verano del año 75, el régimen militar opta, nos da por llamar a los Chicago y implementar el ladrillo. Y el ladrillo está basado en la teoría neoclásica de economía, del rol del Estado en una economía neoclásica, ¿no? Por lo menos los sistemas económicos, ¿verdad?, se pueden clasificar por el rol del Estado, por un lado, y por la política comercial, por el otro lado. Estas son los dos órdenes que permiten clasificar los sistemas. Bueno, la gente de Chicago era partidaria del libre comercio y era partidario del rol neoclásico del Estado, que es el que yo quiero desarrollar en algunos pocos minutos que tengo para eso. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Que por el otro lado, por el lado político, Jaime Guzmán, y en eso Jaime Guzmán jugó un rol absolutamente clave, ¿verdad? Convenció a la Junta, ¿no?, que declarara ciertos principios en los cuales se iba a basar el ordenamiento institucional de Chile, y uno de los cuales era el subsidio de subsidiariedad. Y el subsidio de subsidiariedad tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia. Y el subsidio de subsidiariedad lo que significa que, y ahí, bueno, Claudio escribió un libro, digamos, en que me tocó participar sobre el tema. Pero ahí es bastante más complejo. Pero básicamente el subsidio de subsidiariedad significa, ¿verdad?, que el Estado va a emprender aquellas acciones que son necesarias para alcanzar el bien común y que los privados no realizan. Son aquellas acciones, ¿verdad?, que el Estado realiza si los privados no lo hacen, y obviamente con el fin de alcanzar el bien común. Bueno, entonces, por el lado político se estaba avanzando con este concepto de subsidiariedad, y por el lado económico estábamos avanzando con este concepto, ¿verdad?, del Estado de la doctrina económica neoclásica. Inicialmente yo tuve mucho contacto con Jaime Guzmán porque yo era decano de Economía y él estaba en Derecho en ese entonces, y éramos los dos del movimiento gremial y qué sé yo. Entonces, bueno, él inicialmente fue muy crítico de la economía de los Chicago, pero por ahí, y yo me recuerdo bien de una ocasión en que estábamos en una casa de un amigo común, en que Jaime dice, bueno, en realidad me convencieron. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es lo correcto. Bueno, y yo creo que sí, porque en el fondo lo que hace la teoría neoclásica del Estado es define algo que es muy parecido al rol subsidiario del Estado. Entonces es ahí donde se produjo, yo creo, el encuentro, digamos, entre estas dos doctrinas, ¿eh? Bien, entonces rápidamente a esta de acá, que es muy sencilla. Uno puede demostrar matemáticamente, esto es matemáticamente, algebraicamente, uno puede demostrar que dado ciertas condiciones que están descritas aquí abajo, ¿verdad?, un país que tiene un conjunto completo de mercado,
que sean competitivos, entonces que hay un mercado para todo, y que esos mercados son todos competitivos, bueno, ese país va a alcanzar el máximo de bienestar social. Va a alcanzar, y uno lo podría, ¿verdad?, interpretar como que va a alcanzar el bien común. Entonces, vuelvo a repetir, una economía de libre mercado, en que tenemos un conjunto completo de mercados, hay mercados para todo, y todos esos mercados son competitivos, bueno, esa economía alcanza el máximo de bienestar social. Y eso es una cuestión de matemática, y Kenneth Arrow fue el que la desarrolló y obtuvo el Nobel por eso. Bueno, pero sin embargo, bueno, y lo otro que hay que agregar, que una economía que es eficiente, como esa, ¿verdad?, de libre mercado, esa economía está en lo que se conoce como un óptimo de Pareto, en que nadie puede mejorar su situación sin que otros empeoren la situación. Nadie puede mejorar su situación sin que otros empeoren la situación. Entonces estamos como en un óptimo, pero la distribución del ingreso puede no ser óptima. Esa distribución del ingreso, que resulta del libre juego de mercado, esa distribución puede no ser la óptima, la que quiera la sociedad. Bueno, entonces uno puede demostrar que hay un conjunto de impuestos y subsidios, ¿verdad?, de monto fijo, que permiten entonces alcanzar la óptima distribución del ingreso sin afectar, digamos, el bienestar social. Bien. Es lindo esto, es lindo, porque entonces, ¿verdad?, tenemos libre mercado, no hay intervención de nadie, ¿verdad?, llegamos al máximo de bienestar con la distribución del ingreso óptima. Bueno, la realidad, desgraciadamente, es distinta. Y la realidad, ¿qué es lo que nos dice? Que no necesariamente la distribución del ingreso es óptima, y que no es posible implementar impuestos de monto fijo y subsidios de monto fijo que permitan corregir esa distribución del ingreso, sin costo social, o sea, sin que la economía se eche a perder, sin que, ¿verdad?, el bienestar disminuya en el proceso ese de redistribuir. Pero lo otro que pasa es de que no hay un conjunto completo de mercados que funcione, ¿verdad?, y que funcionen competitivamente. Entonces tú necesitas, fíjense, intervenir en la economía para mejorar la distribución del ingreso. Y necesitas intervenir en la economía para ver qué es lo que haces con estos mercados, digamos, que no funcionan, ¿no? Y no funcionan los mercados de los bienes públicos, no funcionan muchas veces los mercados porque hay monopolios, porque hay monopsonios, en fin. Entonces hay una serie de fallas de mercado que ameritan, digamos, hacer algo, y vamos a ver luego bajo qué condiciones, pero que ameritan aparentemente la intervención del gobierno. Y los gobiernos empezaron, en base a estos conceptos, a intervenir más, y intervenir más, intervenir más, intervenir más, de tal manera de que hacia el año 1970, 1980, en todo el mundo, se produce una reacción en contra de la intervención del gobierno, y los economistas, como siempre, ex post, pudimos explicar el sentido de esa intervención, ¿verdad? Y el sentido de la intervención está en que estas son las funciones del Estado que se producen porque hay fallas de mercado. La función macro, la función de bienes públicos, regulación y control, redistribución del ingreso. Bueno, pero lo que pasa es que el gobierno también falla, no solamente falla el sector privado, sino también falla el gobierno. Y las fallas de gobierno se producen, bueno, por una cuestión técnica, que los impuestos siempre tienen costos de bienestar, de asignación. El gobierno tiende a ser ineficiente, y eso lo sabemos todos, ¿no? Los gobiernos tienden a ser muy ineficientes, y los gobiernos tienden a ser más grandes de lo que es el óptimo. Entonces, fíjense, hay fallas de mercado,
y hay fallas del Estado. ¿Y cuándo quieres tú que haya intervención del gobierno? Cuando nos da frente a un determinado falla de mercado, del sector privado, de determinada falla del sector privado, el costo de corregir esa falla vía la acción del Estado es menor, ¿verdad? El costo es menor que el costo de la falla del mercado privado. Bueno, entonces, para hacer corto el cuento, esta teoría neoclásica del Estado es muy similar al rol subsidiario del Estado, porque el rol subsidiario del Estado lo que dice es, ¿verdad? El gobierno debe intervenir cuando la acción del gobierno es necesaria para alcanzar el bien común. Bueno, los neoclásicos dicen exactamente lo mismo. Cuando hay fallas de mercado, el gobierno debe intervenir siempre que eso sea costo eficiente. Entonces son dos conceptos bastante parecidos, ¿te fijas? Bueno, y los dos están incorporados en cierto modo en la economía social de mercado alemana y por eso mucha gente conoce a la chilena o denomina a la economía chilena como una economía social de mercado, porque es una economía, vuelvo a repetir, en que el Estado interviene si eso es costo eficiente, si se justifica, interviene si se justifica. Si no se justifica, no interviene. Ahora, ¿qué significa que se justifica? Bueno, que ayude a alcanzar el máximo de bienestar social en el caso del lenguaje económico o el bien común en el caso del lenguaje más bien filosófico. Para terminar, es bien interesante, porque la gente en primer lugar en Chile tiene la idea de que esto del rol subsidiario del Estado, esto de la economía social de mercado, es una economía extrema. Es un error gravísimo. La verdad es que la economía social de mercado es una economía intermedia entre el liberalismo y el socialismo, digamos, ¿verdad? Está exactamente en el centro, ¿no? Bueno, y tanto así, normalmente la gente identifica a Milton Friedman como el campeón del neoliberalismo, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que Milton Friedman era liberal, pero tampoco era extremo, no era libertario, digamos, extremo, ¿verdad? Él, de hecho, cuando habló, él vino a Chile, se juntó con Pinochet, y después le manda una carta a petición de Pinochet. Y en esa carta habla de la economía social de mercado chilena, ¿verdad? De la economía social de mercado chilena. O sea, él mismo adopta eso. Entonces yo creo que hay un mito, ¿no?, de que el sistema nuestro es extremo, ¿no? El sistema nuestro no es extremo. El sistema nuestro es todo lo contrario, es exactamente el centro, ¿verdad? Bueno, no sé, yo lo voy a dejar hasta ahí porque ya me pasé con toda seguridad los 15 minutos. ¿Fue la pregunta? Eso. Más ideas. Ya. Claudio. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí. Que yo no noto que tengo micrófono. Ahí noto que tengo micrófono. Bueno, créanme que no es cliché lo que voy a decir, ¿no? Y no son palabras de buena crianza, pero es un honor estar sentado a compartir un panel con el profesor Lubbers. El profesor Lubbers lo conozco no solamente porque, como él ya dijo, participó en un libro en que lo invitamos a escribir sobre subsidiariedad, sino que además siempre colabora con la Fundación, siempre ha tenido la mejor disposición, pero además un protagonista en nuestra historia reciente, ¿no? Vaya mi reconocimiento, profesor. Yo voy a decir casi lo mismo del profesor Lubbers, para serlo honesto, pero desde otra dimensión. La formación de un filósofo necesariamente se remonta también, entre otras cosas, en su práctica a hablar de etimología, de orígenes de los conceptos y todo eso. Pero yo lo voy a hacer en materia de lo que es el término, por decirlo así, o la expresión de la economía social de mercado en virtud de ciertos objetivos. ¿Ah? A mí me parece que todo sistema económico o la economía en rigor está vinculada necesariamente a una antropología. Marx entendía al hombre. Bueno, yo sé que Marx es más que un
una teoría económica, digamos, pero por ejemplo, o la política económica del marxismo, por decirlo así, la teoría económica del marxismo, y de la historia incluso, está vinculada a una noción antropológica del hombre. Y toda antropología también supone fines éticos. Y yo creo que en este caso, esta teoría económica, o la economía social de mercado, si ustedes quieren, está muy vinculada a fines éticos y por ahí tiene ciertos fines que yo creo que son fundamentales destacar hoy día y cómo ellos dialogan armónicamente, digamos, con el principio de subsidiariedad, como ya lo adelantaba el profesor Luhrs. Entonces, a ver, yo creo que cuando uno mira a la Alemania de los años 30 y empieza a surgir el concepto de economía social de mercado, acuñado por, no sé alemán, pero Müller-Armack, no sé si está bien pronunciado, ¿no? Yo voy a mirar aquí algunas intenciones que habían detrás. Si bien teóricamente remonta a los años 30, se empieza a implementar a fines de los 40 o por los 50, políticamente Erhard, Bismarck son clave en esta cuestión, ustedes sabrán. Pero el objetivo, o uno de los objetivos, es básicamente entregar paz social. De hecho, decían ellos mismos que la fórmula del principio, o sea, de la economía social de mercado tenía más bien que ver con la fórmula denominada Irene, ¿no? A propósito de la diosa de la paz de los griegos, digamos. Y entonces, cuando uno mira lo que en Chile ocurrió, también tiene que ver básicamente con salir de una crisis. Pero se nos puede plantear otro conflicto, digamos. Hoy día no tenemos paz social, parece que por este sistema. Y esa es una de las cuestiones que yo quiero resolver a modo, o al menos dejarlas planteadas como preguntas para el final. Entonces, bueno, esto mismo uno lo puede ver, este objetivo de paz y ético, finalmente, ¿no? De equidad, lo puede ver también en aquella teoría que fundamenta la economía social de mercado, como decía el profesor Luhrs, el ordoliberalismo. El ordoliberalismo, en rigor, también busca decirnos que hay ciertas cuestiones en las que la economía tiene límites, que un orden de competencia, no solamente la libre competencia, sino que un orden de competencia requiere el rol del Estado. Y lo requiere, no sé, en un sistema de partidos, por ejemplo, que funcione. O un sistema político, si quiere usted. Consideremos que estamos hablando en un imaginario todavía moderno en términos culturales. Hoy día podríamos hablar de la crisis de los partidos, otro imaginario, ¿no? En el rol social que cumple el Estado redistributivo, todo eso, apuntan, si ustedes quieren, hacia un fin ético. Tanto, insisto, la economía social de mercado mismo, como sus fundamentos en el ordoliberalismo. De hecho, hay algunas hipótesis que señalan que nuestra Constitución tiene algunos rasgos de ordoliberalismo, digamos, ¿no? Más allá que lo podamos discutir, pero les dejo el interés. La redistribución, a propósito de que se establece que la economía tiene ciertos límites, la redistribución también es un rol que le compete al Estado. Y eso también está en Guzmán. Y Guzmán lo dice públicamente varias veces, digamos, ¿no? Y digo esto porque, por dos motivos. No solamente para señalar que detrás de una teoría económica hay fines éticos, sino que además que hay roles de la economía, o de los tecnócratas económicos, en el sentido positivo, digamos, ¿no? Y un rol de la política. Porque, como dice el profesor Luhrs, la política en el Estado también puede ser ineficiente, digamos, o puede equivocarse, digamos. ¿Qué es lo que trato de decir yo? Otra inquietud de Haller, ¿no? Yo creo que en Chile tal vez no nos hemos hecho las preguntas, todas las preguntas necesarias, o no hemos empujado con fuerza algunas preguntas que debieran ser más precisas para el problema que vivimos hoy día, en virtud de que la ola de violencia, de que la ideología que hoy día prima, ¿no? Y digo la violencia a todo nivel, incluso los debates, ¿no? Que acalla, digamos, ciertas voces, no permite ver el bosque, digamos. Los árboles no permiten verlo. Voy a explicar esto al final, pero lo que quiero decir es que yo creo que tal vez tenemos un problema de comportamiento ético y no solamente un problema de modelo. ¿Sí? Dicho eso, entonces permítanme ir al término mismo, a la descripción, a tratar de circunvalar la expresión de economía social de mercado.
es una forma de organización la economía, ¿no es cierto? Y la economía social de mercado propiamente tal. Y parte de ciertos principios, cierto dogma, llámenlo según la vereda que nosotros estemos, digamos, ¿no? Pero uno de ellos o fundamental es la libertad. Y no solamente la libertad, sino que también de establecer o señalar que es el mercado el mejor asignador de recursos. Y que por ahí, con un mercado libre, se pueden facilitar el acceso a ciertos bienes y servicios. Y no solamente que el Estado actúe donde falla el mercado, ¿no? Quiero decirlo en términos éticos, sino que el Estado tiene un rol que no le compete al mercado, que tiene que ver con la redistribución, con establecer criterios políticos que faciliten la compensación de ciertas desigualdades de origen que tiendan a mejorar las condiciones de vida de las personas, no solamente en el ámbito material, sino que espiritual. Por ejemplo, en Chile, el rol subsidiario del Estado, y por eso dialoga muy bien la economía social de mercado con el rol subsidiario del Estado, ya lo decía Guzmán, ¿no? El rol del Estado en educación fue fundamental. En acceso a la educación básica, a la educación secundaria y posteriormente a la educación superior. Porque eso permite no solamente una mejora económica a las personas y por tanto en su vida material, sino que también en el ámbito absolutamente espiritual, cultural. Las personas hoy tienen claro por qué reclamar o cuáles son algunos desafíos en materia de experiencias vitales u horizonte, porque se han desarrollado educacionalmente, digamos, ¿sí? Y el rol subsidiario del Estado ahí es fundamental. Pero un rol no solamente, insisto, porque el mercado falle, sino porque no hace cierto rol. O sea, no le compete al mercado, en estricto rigor. A ver, ustedes me podrán hacer una pregunta compleja. Bueno, pero el mercado ofrece, si ustedes quieren, o existe una vitrina de universidades privadas. Sí, de acuerdo, pero quien genera esas condiciones y quien permite que finalmente las personas se desarrollen es la política, digamos, los gobiernos, a partir de la aplicación del principio subsidiario. Y esto difiere del liberalismo. Por eso no es solamente un tema de falla al mercado, sino que en el sentido que hay una finalidad ética, insisto. Por ejemplo, en Hayek. Un clásico, ¿no? Para tomar las diferencias, ¿no? El liberalismo de orden espontáneo en Hayek se fundamenta en que finalmente la razón es evolutiva y desde ese punto de vista nunca se puede comprender holísticamente la realidad. Y si no se puede comprender holísticamente la realidad, tampoco podemos tener criterios morales que nos establezcan qué es mejor y qué es peor. Y por eso Hayek lee planificación, lee socialismo, y por eso el Estado tiene que estar reducido, digamos, a mínima expresión, digamos, garantizar básicamente igualdad ante la ley. Hay una entrevista clásica, tal vez ustedes la conocen, si no la invito, no me acuerdo qué año es o cómo se titula. Tal vez Benjamín por ahí se va a acordar después. Pero está en la revista Realidad, lo tenemos en nuestro archivo online en la Fundación, lo pueden ver. El profesor Luer debe conocerla muy bien, ¿no? De un grupo de gremialistas liderado por Guzmán, y que se la hace Guzmán a Hayek cuando viene a Chile, ¿no? Y a propósito del orden espontáneo, Guzmán le dice, bueno, pero ¿no le parece a usted que el Estado debe intervenir en ciertas funciones fundamentales que no le competen al mercado? O que no puede hacer el mercado, o que no lo hace el mercado. Y porque es rol ético redistribuir y hacer justicia social, como un fin ético, ¿se entiende, no? Y además con una cuestión antropológica que voy a decir al final. O dentro de un imaginario antropológico. Y Hayek le dice que no. Guzmán le dice, pero bueno, en Chile había, creo que un 20% de desnutrición, o 40, no me acuerdo. 40. Con 40, ¿no? Y Hayek le dice que eso es incorrecto porque en el fondo se alimentaría algo así, se alimentaría forzosamente a un grupo de seres humanos que igual después deberían morir, digamos, porque si no se puede alimentar a la eternidad, digamos. Guzmán marca diferencias con Hayek. Y más que con Hayek, con ese liberalismo. Y lo digo a propósito de lo que decía, de esa inquietud que dejaba el profesor Luder, de que si en Chile hay una economía extrema, digamos, yo creo que no. Y hay elementos clásicos. En Chile, las tarifas están reguladas, digamos, por diferentes organismos, en algunos casos superintendencia, en otros casos la misma subsecretaría, Subtel, qué sé yo, pero eso está regulado, digamos, como acceso a los servicios básicos. Transantiago, en algunos
no sé, podremos hacer más subsidiariedad o poner más énfasis, digamos, pero bueno, eso está ahí. ¿Cuál es la clave entonces? ¿O cuáles son los elementos que se debe combinar una economía social de mercado para terminar esta parte, digamos? Es la libre competencia, eso es clave, ¿no? Con el desarrollo social. Entonces aquí los principios, o el principio fundamental, como yo le decía, o todos los principios que vienen de la economía social de mercado o de la teoría, del andamiaje teórico, están fundamentados en el principio de la libertad. Y esto es clave porque también igual, créanme, esto está en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia plantea el principio de subsidiariedad. Cuando lo explicita en 40º año, lo plantea negativamente. A propósito, permítanme, todo esto es pie de página, ¿no? Pero a propósito de esta discusión, si que en Chile se aplicó solamente subsidiariedad negativa o el Estado fue mínimo, digamos, ¿no? Está planteado explícitamente en forma negativa en la doctrina social de la Iglesia. Que las sociedades mayores no hagan lo que pueden hacer las menores. ¿Qué supone esto? No que el Estado tiene que ser mínimo, sino que el principio que está detrás, fundamental, es la libertad. Por eso que no hagan lo que hagan las mayores. Sin embargo, que las auxilie donde sea necesario. Es posible que se haya hecho una interpretación equivocada en algunos casos, que nos hayamos equivocado en algunos criterios, sí, por cierto. Se decía, o yo he escuchado muchas veces decir, que el principio de subsidiariedad se aplica ahí donde los privados no quieren o no pueden. Yo tengo una diferencia ahí. Sino que Guzmán dice, y lo dice también Guzmán, sino que por diferentes motivos el Estado, o sea, el mercado o los privados, digamos, por diferentes motivos no lo han hecho, digamos, o no se haga, o no se puede. Lo que trato de decir es que Guzmán también deja ver que incluso se haga mal. ¿Sí? Esto no es solamente que los privados no quieran o no puedan, porque la pregunta que a veces nos ha surgido, bueno, y cuando lo hacen mal, bueno, Guzmán también incorpora eso. De hecho, la frase no la traje, disculpen, se me olvidó, pero la tengo acá, la puedo recordar y se la puedo decir después para no intervenir ahora. Pero en rigor, Guzmán señala que lo deja abierto, que por diferentes motivos no corresponde que lo hagan los privados. Es como esa la frase. Y el no corresponde también implica a veces que tú lo hagas mal. A ti te pueden quitar una competencia en la medida que tú lo estás haciendo. ¿Sí? Se requiere un Estado eficiente, pero esto no es un tema solamente eficiente, sino que un rol ético. Del Estado. El Estado tiene un rol ético, no solamente es eficiencia. Eficiencia diría tal vez Hayek, o diría el liberalismo, digamos, ¿no? El Estado debe solamente garantizar igualdad ante la ley y evitar lo más que se pueda la coacción. Esto no es aquí, sí. Porque la economía social de mercado, al igual que en principio de subsidiariedad, entienden que hay, y aquí paso a la parte más final, digamos, ¿no? Se debe apoyar, se debe estimular, se debe fiscalizar y redistribuir la riqueza. El rol ético del Estado. Eso lo decía Guzmán. Y eso dialoga perfectamente con los criterios sociales que la economía social de mercado le endosa al Estado. Pero ¿qué hay detrás de esto, digamos, ¿no? A modo de ética que era, o fin ético que yo decía antes? El Estado interviene porque requiere justicia social. Aunque parezca socialista, medio socialista, o un término más... Se debe hacer justicia. Y no es porque hayan injusticias del mercado, porque el mercado te quiere hacer daño, digamos, ¿no? Sino porque o equidad, ¿ya? Equidad social, si tú quieres, ¿no? Pero ¿a qué apunto, digamos? A que finalmente hay ciertas nociones antropológicas que nos unen acá. ¿Por qué hay que hacer equidad social? Bueno, porque hay un sentido unitario de la vida social. Y ese sentido unitario de la vida social es ético. ¿Y por qué es ético? Bueno, porque reconocemos un cierto determinado, o un determinado sujeto, ser humano, que posee dignidad. La dignidad es un concepto que le pertenece a la ética. Hacemos equidad social, o aspiramos a justicia social, como un anhelo de la política, y para el cual es fundamental la economía, y hacemos ese vínculo, porque ese sujeto tiene dignidad, y la dignidad está fundamentada en la espiritualidad del sujeto, en la cual se compone no le da la lata, pero entendimiento, voluntad, y eso es lo que nos hace libre, y sujetos éticos. Y eso es lo que persigue finalmente la política. Y para eso es labor fundamental la economía. Pero esa economía no es una economía en este caso, en el caso chileno, a mi juicio, liberal, en estricto rigor. Porque un orden liberal
como el de Hayek, por ejemplo, insisto, o extremo, como decía el profesor, llámenlo como ustedes quieran, no entiende ese rol ético. Y no lo entiende porque está basado en fundamentos empiristas, los cuales no permiten conocer una realidad. Y Guzmán sí cree que hay una antropología detrás de una espiritualidad, y digo Guzmán muchas veces entendiendo que es un actor clave para nuestro modelo, digamos, ¿cierto? ¿Ah? Entiende que hay una dignidad, ¿no? Entonces, hay un germen antropológico y ético, ¿no?, en nuestro sistema económico chileno. Y en la economía social de mercado también. Entiéndanla como marca registrada alemana, ¿ah?, o como una marca que adoptamos, digamos, para poder aplicar la subsidiariedad, ¿no? Y esto también rompe otro mito, o pretende hacerme al menos cargo de otro mito, ¿no?, que es que Guzmán interpretó a un modo neoliberal, digamos, la subsidiariedad. Eso no es así, digamos. Hay muchos archivos de Guzmán o expresiones de Guzmán, por ejemplo, el rol redistributivo, que eso Hayek nunca lo ve, digamos, ¿ah?, o nunca lo considera, quiero decir, ¿no? No puede haber rol redistributivo, porque eso implica la consideración de la justicia, y la justicia implicaría una noción de realidad holística o general, y eso es imposible, digamos, ¿no? Por el contrario, Guzmán cree que eso sí es posible, por lo que les decía. Pero además Guzmán señala, por ejemplo, cuando se está haciendo en la Comisión Ortúzar, hay un ejemplo que tal vez ya deben conocer, en fin, pelocito, ¿no? Guzmán dice, bueno, por ejemplo, si el Estado tiene que tener el 100% de los colegios, bueno que lo tenga, pero en un rol subsidiario. El 100% de los colegios en manos del Estado. Bueno, aquí probablemente se les abre una dicotomía. Bueno, ¿y qué ha pasado en Chile entonces? Porque parece que nuestros economistas hoy por hoy, o algunos de ellos, o algunos protagonistas políticos nos dicen algo diferente, digamos. Bueno, yo apunto para allá. Con esto termino. ¿Qué es lo clave, a mi juicio, para que funcione una economía social del Estado, o sea, economía social de mercado? Cinco temas. El estímulo a la iniciativa creadora, y lo digo, aunque parezca de perogrullo, porque hoy el emprendimiento, primero en Chile, con la contingencia que estamos viviendo, está bienvenido a menos. Necesitamos emprendedores, pero no solamente necesitamos emprendedores, sino que valorar la creación de riqueza. Claro, la economía social de mercado te dice, bueno, es el Estado el que redistribuye, pero requiere, y lo dice como un principio, digamos, ¿no?, de la generación de riqueza, y eso lo tiene que hacer el mercado, digamos. ¿Ah? Necesitamos mercados abiertos, sobre todo en el caso chileno, que la mayoría de nuestros mercados están afuera, qué sé yo. La tarea ética del Estado, el rol ético, y cuando digo ético lo recalco, no sé, a propósito de que casi un 40% de los funcionarios públicos reconocen haber entrado al Estado, un estudio hace poquito, por pituto. Todas nuestras instituciones del Estado hoy día están absolutamente cuestionadas por temas éticos. Entonces yo les hago la pregunta, ¿falló nuestro modelo? ¿Falló el modelo? ¿Se equivocó Guzmán? ¿A esto apuntaba Guzmán? ¿Olvidamos los objetivos finales de ese modelo? ¿O fallamos en los instrumentos circunstanciales? ¿Cuáles son los hitos, si ustedes quieren, por los cuales hoy día estamos cuestionados? ¿Colusiones? ¿Irregularidad en financiamiento, en la que nadie salió, parece, muy dañado, según la percepción al menos de la gente? ¿Excesos de beneficios? ¿Un agrandamiento del aparataje del Estado? ¿Se justifica un ministerio del deporte? ¿Un ministerio de la ciencia? Hago la pregunta, no digo que yo creo que no, digamos. ¿Al menos un gobierno de derecha? ¿O basta con una subsecretaría? ¿Cuánta plata del Ministerio de Salud se va en burocracia y no en salud? Yo creo que hemos fallado, porque con esto termino, pero quería necesariamente llevarlo a nuestra contingencia, ¿no? Porque hablar de economía social de mercado hoy día implica hacerse cargo, o a mi juicio, a mí al menos me seduce hacerme cargo del cuestionamiento. Yo creo que hoy es súper seductor para un sector político pegarle al modelo, pegarle a nuestro modelo. Decir, es que lo que pasa es que este es un modelo neoliberal, extremo. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
hoy día las instituciones que están dañadas, hoy día las instituciones que están principalmente dañadas son instituciones que probablemente fallaron éticamente en su composición. Es probable que después de Guzmán haya un sector económico que efectivamente haya mirado más bien el rol liberal, en estricto rigor, y no social de la economía. Sí, yo también los veo por ahí, los he visto por ahí. Pero no es Guzmán. Yo creo que nuestro modelo no apuntaba para allá. Puede estar bien o mal, pero yo me acuerdo que los colegios particulares subvencionados no eran pagados, digamos, antes, por ejemplo. Y en fin, así un largo etcétera. Yo quiero concluir con esto. Yo creo que nuestra crisis es principalmente moral. Es principalmente moral. Yo creo que Guzmán decía, no basta con que tengamos reglas claras, ¿ah?, o leyes que regulen bien el mercado. Necesitamos que los actores, los diferentes actores, sean sujetos bien formados moralmente. Yo no quiero darle clase de moral a nadie, digamos, ¿ah? Pero yo creo que hoy día nuestro tejido social está profundamente dañado. Nuestra familia, desde el punto de vista de la formación moral, se ha venido desintegrando, digamos, ¿no? Hemos favorecido, más que fortalecer la familia, hemos hecho todo lo posible para que se desintegre, digamos. Y los políticos que debieran al menos tratar de contener, los veo flojos ahí. O débiles, no quiero decir flojo por desidia, débiles ahí. Yo no sé cuánta inspiración ética hay en las mallas de los estudiantes que estudian ingeniería comercial, pero no un ramo de ética. Nosotros le pedí a Benjamín que revisara eso hoy día en la mañana, y me decía, sí, hay un ramo de ética, un curso, en los 4 o 5 años que dura la carrera. Ya, pero eso lo tienen, ética general lo tienen todas las carreras, digamos. Yo fui profesor de ética y lo hacía desde salud hasta ingeniería comercial. ¿Cuál es el énfasis ético ahí que hemos puesto? No sé, ¿cómo nos pilló, por ejemplo, el conflicto climático o la problemática climática en términos del compromiso de nuestro empresariado con eso? Yo creo que, no, insisto, tenemos más bien no solamente un tema de leyes, no creo que solamente sea un tema del modelo. Yo creo que más bien de los actores hacia dónde han querido intencionar nuestro modelo económico, uno, por propias visiones políticas y doctrinarias, digamos, desde el punto de vista económico, pero a la vez tenemos un conflicto ético en Chile, ético, profundamente ético, a todo nivel. A todo nivel. Para apuntar al bien común, para apuntar a todas estas cuestiones que nosotros hemos dicho como dimensión ética de la economía y de la política, tú necesitáis cierta gramática común. Y hoy día todo eso se ha desintegrado. Bueno, un poco, mientras tanto, colocan el power. Yo creo que tengo varias preguntas. Yo creo que hoy día la contingencia nos obliga a pensar primero si efectivamente, tomando un poco lo que tú decías, Claudio, de la cohesión social, si efectivamente tuvimos una economía social de mercado. Quizás esa es una pregunta que hay que hacerse. Porque también surge la pregunta en qué punto se empieza como quizás a distorsionar si es que estaba pensada. Y la otra pregunta, antes que Rolf presente el gráfico, es ¿cuánta laxitud hubo en términos éticos con falta a la probidad, a la ética, que fueron en el fondo, parece, trastocando como la base ética de lo que uno podría llamar el modelo? Se cayó el sistema. Oye, yo tengo una pregunta. Cuando tú dices que quizás no se aplicó bien, ¿no?, la economía social de mercado, ¿en qué sentido lo...? No, la pregunta un poco tomando lo que dice Claudio, porque de alguna forma lo que me queda como idea es que parece que en la idea estaba bien planteado, pero en la praxis parece que no tanto, porque se obvió este aspecto más ético, este aspecto quizás mucho más moral desde el punto de vista económico, y en el fondo me hago la pregunta en función de por qué hoy día de alguna forma el modelo es cuestionado. Yo concuerdo en que yo creo que las fallas vienen más desde el punto de vista de la institucionalidad política
más que del propio mercado. Yo creo que la queja de la gente va hacia falta de la probidad a nivel político, a nivel de financiamiento de las campañas políticas, falta de la probidad en el uso de los recursos públicos, no solo en instituciones civiles, sino también uniformadas. Creo que por ahí va el desgaste. Si uno ve la encuesta CEP, la desconfianza en las instituciones va por ese lado, aun cuando aparecen las empresas, pero la gente, yo creo que la queja va a un nivel más institucional en términos políticos que del propio mercado. Pero por lo que escucho yo, la economía social de mercado parece buscar aunar esas dos dimensiones para generar una cohesión social que hoy día en el caso chileno parece no estar tan firme. Ese es como, eso está claro. Ese es como el... La verdad es que yo no planteamiento. entiendo exactamente qué es lo que pasó. ¿Te fijas? Y en parte quiero mostrarles este cuadro, porque este gráfico, ¿qué es lo que hace? Y yo creo que es súper importante tenerlo claro. Este gráfico lo que nos dice cuál es el PIB per cápita, no sé por qué ahí no sale, bueno, el PIB per cápita de Chile con respecto al PIB per cápita de Estados Unidos. Y nos indica entonces si la línea es ascendente, como es ahí, ¿verdad? Que el PIB per cápita de Chile creció más rápido que el de Estados Unidos. Y en la línea descendente, porque el PIB per cápita de Chile creció menos rápido que el de Estados Unidos. Y fíjense lo que nos dice la historia, es que en el siglo XIX nosotros crecimos más rápido que Estados Unidos. En el siglo XX, digamos, hasta el año 1980 aproximadamente, nosotros crecimos más lento que Estados Unidos. Y a partir de ahí en adelante volvemos a crecer mucho más rápido. Bueno, y resulta que cada una de estas etapas está asociada con un sistema económico. Entonces, la primera etapa está asociada a la economía liberal, y en que la economía era libre, realmente no era una economía social de mercado. El Estado prácticamente no intervenía en la economía para nada, ¿verdad? Y como resultado de eso crecimos más rápido que Estados Unidos. Bueno, después empezamos a intervenir en la economía, y yo tengo toda una teoría del por qué pasó eso, y adoptamos esa economía proteccionista en que el Estado intervenía en forma arbitraria, y nos fue re mal, ¿verdad? Tuvimos todo el siglo XX prácticamente cayendo. Y después de eso se adopta la economía social de mercado y la economía sube como volantín, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta historia? Que es una historia chilena, de que las economías de mercado funcionan mejor que las economías, digamos, con altos grados de intervención del Estado en ellas. Y que la economía social de mercado ahora nos ha dado espléndidos resultados. Ahora, uno puede también, obviamente, llegar a la misma conclusión. Por lo demás, este mismo gráfico, con la misma forma, el nivel es distinto, pero la forma es igual, es si comparas a Chile con Europa, a Chile con Asia, excepto China, a Chile con el resto de América Latina, a Chile con el resto del mundo, en fin. Entonces, yo escojo Estados Unidos porque es como el país exitoso. Entonces, si nosotros nos va bien comparado con el país exitoso, es porque el sistema funciona bien. Ahora, volviendo a tu pregunta, claro que no lo hemos hecho bien, ¿verdad? O sea, probablemente no regulamos adecuadamente y por eso tuvimos los casos de los pollos y qué sé yo. Probablemente, no sé, pues, a ver, aquí hay un punto bien fundamental. Cuando uno hace política económica, la política económica se puede orientar hacia un determinado fin o hacia otro fin. Y la prioridad de nosotros, y cuando digo de nosotros, en general de los economistas, ¿verdad? Ha sido privilegiar la reducción de la pobreza. Todo lo que se hizo después del 73, ¿verdad? Desde este punto de vista de los economistas, se hizo para privilegiar la reducción de la pobreza, como la forma
¿verdad?, de eventualmente alcanzar el bien común. Sí, ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí. Muy breve. ¿Y usted cree que nuestro modelo, en una sociedad que ha cambiado, que es más clase media, que igual tiene aún índice de pobreza, pero ¿es vigente igual para una sociedad de clase media? Bueno, ¿O donde más yo sí, voy a llegar a eso. Entonces, lo que se hizo, ¿verdad?, es decir, tenemos que reducir. Y la forma más efectiva para reducir la pobreza por lejos, ¿no?, es crecer económicamente. Entonces, todo el foco, ¿verdad?, estuvo, sigamos políticas lo más eficientes posible, ¿no?, redistribuyamos el mínimo necesario, ¿verdad?, para poder crecer y vía crecimiento reducir la pobreza. Y hemos sido tremendamente exitosos en eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pobreza? Vuelvo a repetir, porque pobreza, si tú eres pobre no te puedes realizar. Y por lo tanto no podemos tener el bien común si hay personas que son pobres. Entonces la pobreza es clave, ¿verdad?, para poder lograr el bien común o el máximo bienestar social. Bueno, pero ¿y eso qué significa? Que si tú tienes grandes desigualdades, pero eso te permite reducir más la pobreza, tú debieras decir fantástico, porque ¿qué me importa que haya un par de gallos ricos, ¿verdad? Si vía el crecimiento que yo logro, ¿verdad?, que es el que me está produciendo las diferencias, les voy a explicar eso, ¿verdad? Yo reduzco la pobreza, eso es lo que yo estoy buscando. Yo quiero que no haya pobres. No me importa que haya un par de gallos ricos, lo importante es que no haya pobres, ¿no? Bueno, voy a darles un ejemplo. Chile creció aproximadamente 3 veces per cápita desde el año 90 hasta ahora. 3 veces per cápita desde el año 90 hasta ahora. Imagínense que la distribución del ingreso inicial fuese 10 y 90. 10 y 90, ¿verdad? Si no hubiese cambiado la distribución del ingreso, debiéramos tener ahora 30 y 270, ¿verdad? El 10% de 300 es 30 y 270. Bueno, fíjense, la diferencia de ingreso inicial eran 80, eran 91 los ricos y 10 los pobres, de tal manera que la diferencia de ingresos era 80. Bueno, hoy día la diferencia de ingresos es 240. Es tremenda. ¿Se fijan? Sin que haya cambiado la distribución de ingresos. La distribución de ingresos sigue siendo exactamente la misma, o muy parecida. Sin embargo, las diferencias son enormes. ¿Te fijas? Bueno, entonces yo creo que lo que nos pasó a nosotros acá es que descuidamos la distribución del ingreso porque llegaron las diferencias a ser demasiado importantes. No el Gini sigue siendo, incluso el Gini es mejor hoy día, es más bajo, ¿no? Pero las diferencias son demasiado grandes para ser políticamente aceptables. Yo creo que ese es el problema, pero yo francamente no entiendo bien, ¿no? Porque vuelvo a decir, somos tremendamente exitosos en crecimiento, somos tremendamente exitosos en la caída de la pobreza, la distribución de ingresos ha estado mejorando. Entonces, ¿cómo te explicas tú esto? ¿Te fijas? Bueno, uno puede ser decaimiento moral, que es la tesis tuya, creo yo, ¿no? Sí, mire, yo creo que hay una fragmentación, para decirlo bien claro, ¿no? Los sistemas económicos están vinculados y se soportan explícita o implícitamente en ciertas nociones antropológicas, ¿no? Y esas nociones antropológicas siempre están relacionadas y apuntan a fines éticos. Este es el fin del hombre, esta es la esencia del hombre, ¿se entiende, no? Y ese fin siempre es ético y no porque queramos ser pechoños, digamos, sino porque nos relacionamos con los demás y por tanto hay ciertos deberes, digamos, no solamente sociales, sino que o fines a los cuales uno quiere lograr, y esos fines implican un cierto derrotero que me lleva por uno. Uno puede decir, mira, no sé, el fin del hombre es
sartreano, digamos, absolutamente libre, por tanto soy responsable de mí mismo. No digo cristiano necesariamente como este deber, tú podés construirlo, pero la antropología está vinculada a la ética. Y los sistemas económicos no se divorcian de ahí. Cuando el profesor Luder decía hace un rato, bueno, nuestro objetivo era ser eficiente para reducir la pobreza. Eso que puede sonar muy técnico, muy de economista, pero reducir la pobreza es un logro moral. Detrás de eso hay rostro, no sé, una serie de cuestiones, sueño, anhelo, una serie de cuestiones que están... Así es. Ya. Y yo creo que hoy día eso se ha fragmentado. Las AFP han sido súper eficientes en administrar los fondos de pensiones. Pero no se metieron en la discusión por las pensiones. Y ellas te dicen hasta hoy día dicen, oye, pero si nosotros lo hemos hecho el descuento, no se pierde plata, por cada uno te devuelvo 3 o 4, no sé cuánto. Pero la respuesta es ineficiente, o sea, insuficiente. Porque igual tenemos pensiones bajas. Y eso habla de una fragmentación de las instituciones. La AFP no dialoga con el Estado o con los gobiernos a decir, ¿sabe qué? Mire, yo ando bien, pero parece que nos falta una pata. No vamos a llegar, en 20 años más no vamos a llegar. ¿Y por qué? Porque los gallos acumulaban lucas, no en un sentido morboso, sino acumulaban lucas, ganaban ellos, y no, eso no es pega mía, digamos. Esa fragmentación es una crisis moral también, porque estamos fragmentados a todo nivel, digamos. A ver, pero es una fragmentación, es simplemente una falla del Estado nomás. No, de acuerdo, pero el Estado debiera haberse preocupado antes de corregir los parámetros. Yo estoy de acuerdo en eso, profesor, pero nada más creo que cuando la AFP, yo no quiero culpar esto a la AFP, si yo creo además que lo han hecho bien, digamos, su rol, pero cuando ella dice, esa no es pega mía y me quedo hasta ahí, también denota que hay ciertas paredes hoy día que nadie quiere cruzar porque estamos todos un poquito más individualistas. Y eso no es solamente culpa de una economía de mercado que también nos dice somos individualistas y egoístas. No, eso no es verdad. No, tú generáis fragmentación en todo nivel. Cuando tú tenías un Estado muy presente que te hace la pega, también te desvinculáis de ciertas responsabilidades y del otro. Digamos. Oye, de hecho, a propósito, la tesis nuestra, digamos, es de que el mercado es precisamente la forma más eficiente que hay de cooperación. O sea, lejos de generar individualismo, genera cooperación. Porque tú tratas de satisfacerle las necesidades al otro. No, claro, claro, la competencia además estimula de otro modo la solidaridad también. Porque a la medida que tú te formas como un buen médico y haces una competencia médica, no solamente competencia en virtud de otro, en relación con otro, voy a ser mejor que tú, sino que competente. Eso se traduce en ser un buen médico, en brindarle un buen apoyo profesional, digamos, a la persona cuando lo opere. O sea, hoy día podemos salvar vida, digo podemos como sociedad, digamos, ¿no? Como especie, digamos, como tú queráis, porque hay un buen médico que supo, o buenos médicos que saben trasplantar un corazón, po. Y eso es competencia, po. O tenemos gente que ha salido de la pobreza porque estimulamos competencia, que eso se tradujo, no sé, pues mejor en que este vaso hoy día ya no te cobran lo de antes y etcétera. Lo podemos extrapolar, ¿cierto?, a la economía como ustedes quieran. Y por eso yo creo que también es un mito, permítanme darme este gusto, ¿no? Pero yo creo que es un mito hablar de que existe una derecha social y otra económica. Porque la derecha económica en Chile fue social, porque apuntó a reducir la pobreza y porque fue tremendamente exitosa en eso. Tremendamente exitosa. Es posible que hayan grupos dentro de la misma derecha económica, si tú quieres, que se hayan divorciado, por supuesto, yo lo acabo de decir, digamos. Y no es que esté en este partido o este grupo económico. No, yo creo que esto responde a una fragmentación social, si tú quieres, insisto, que se puede haber dado con cualquier modelo, digamos. Claudio, ahí me gustaría un poco quizás hacer la pregunta, porque cuando se hace esta distinción entre una derecha económica y una política... una económica y otra social, ¿te acuerdas? Claro, una económica y otra social. Ahí toma un poco el punto de Rolf, que tiene que ver con que si miramos esto desde la perspectiva de una economía social de mercado, lo que vemos es que el mercado fue exitoso en sacar a muchos de la pobreza, eventualmente, y también aparejado con ciertas políticas sociales. Eso no se puede desmentir. Yo creo que hubo políticas sociales que 20% claro, que contribuyeron a eso. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre en algún punto con esta derecha social y esta derecha económica en que parece ser que ya los objetivos cambian o ya no existen en función de una economía social de mercado? Y que ahí viene tu crítica de, mira, en realidad la AFP
se preocupó más de simplemente la administración y no mirar otros efectos que podían eventualmente producirse, quizás no por la propia FP, sino que por el mercado laboral y otros temas. La pregunta ahí es ¿qué pasó? ¿Era el rol, y ahí yo por eso tomo lo que dice Rolf, ¿era el rol de la FP en el fondo poner ojo o era más un rol, en este caso, de los grupos políticos que se supone venían inspirados en esta economía social de mercado, de poner ojo en esos aspectos? Porque hoy día, claro, hoy día es súper fácil echarle la culpa al mercado de una serie de elementos, pero, por ejemplo, el medio ambiente. ¿Quién tiene el rol, en el fondo, de velar porque no solo una empresa estatal, sino que una empresa privada le tire arsénico a un pequeño parcelero de paltas en Quintero? ¿Quién es el que tiene que hacerlo? ¿Lo va a hacer el mercado? ¿Es rol de la empresa o es rol, en este caso, de la autoridad? ¿Y qué pasó con quienes, en el fondo, han gobernado simultáneamente durante 20 años, no sé, 25 años? Conceptualmente el rol sería del... Porque esto sería el caso de una externalidad negativa y claramente es el Estado, es el rol del Estado. Y sería en Chile y en Alemania igual, ¿no? Mira, contestado a secas, claro, uno, si me lo preguntáis así como ¿quién? Por dicho así a secas, claro que el Estado, en rigor, porque la economía también deviene, o sea, se subordina, si tú quieres, en este caso, a los objetivos, a los horizontes sociales que se fijan en la política, digamos, ¿ya? Pero no me basta, en estricto rigor, y lo voy a explicar más, con 3 líneas más, no me basta que en este caso una FP me diga, no, es que no era mi rol. ¿Ah? Yo creo que eso yo lo puedo extrapolar a cualquier otra situación, como cuando el ministro nos dijo, levántense más temprano. El ministro podrá decir, es que esto era la mesa técnica, digamos. De acuerdo, pero ahí ¿no te parece que tiene que haber un rol entre la tecnocracia o el mundo economista con el ministro, digamos, y la política, una relación ética un poco más afiatada, decirle por último, mire ministro, dígame, ¿no hay otra salida? Porque hoy día, después de la crisis, no sé, todos los ministerios que están involucrados en tarifa encontraron otras fórmulas, po. Entonces yo también me hago la pregunta legítima, o ahora nos están mintiendo y en realidad estamos gastando y nadie nos está costando, no estamos gastando de más y nadie nos está contando la firme, o se podía hacer y no hubo esa relación que tenía que haber mejorada, digo, ética entre ambas. Porque, a ver, yo me acuerdo de haber discutido sobre el tema de las tarifas y un amigo mío que también es bien economista me dice, oye, pues es una mesa técnica la que define esta cuestión, po. Así como que no te metáis en cuestiones, po, si esta es la verdad. Ah, ya, ok, yo estoy mirando con posible conflictividad, le decían en el chat. Bueno, ese tipo, yo no quiero culpar, yo puse la FP como un ejemplo, que no quiero culpar esta cuestión. Yo digo que esto extrapola un problema social de fragmentación. Por eso hablaba, por ejemplo, cómo estamos formando digo ingenieros comerciales porque ahí se forman los economistas, pongo como un ejemplo. Pero esto también pasa en los matrimonios, pasa en los colegios. El rol del profesor, con esto no quiero andar más quitar la palabra, pero el rol del profesor, el profesor te dice, usted tiene que hacer A, B, C, D, llega la mamá o el papá y te cuestiona al profesor, digamos. ¿Ah? Entonces, yo creo que, permítanme plantear esta hipótesis, digamos, por gruesa que sea, pero yo creo que esto es una fotografía de lo que ocurre también en nuestra sociedad. Yo creo que en Chile hemos tenido una economía social de mercado. Yo creo que los economistas fueron fundamentales, para sacar a este país de la pobreza, para generar mejores condiciones de vida. Pero hoy día se nos plantean otras preguntas que a mi juicio no las sabemos responder porque estamos un poquito todos divorciados y porque hay oportunismos también, porque nos dicen, no, es que esta es una economía extremadamente liberal y eso no es así. Pero fíjate, déjame decir algo ahí. En Chile todavía hay un 9% de pobreza. Y pareciera que se olvidó eso. De acuerdo a la media. Bueno, y resulta que 9% por 18 millones de personas, yo no sé, pero estamos hablando de 1,5 millones a 2 millones de personas pobres, ¿te fijas? Entonces, y esto ya es una pregunta política o ética. ¿Debiéramos abandonar el objetivo de reducir la pobreza para abrazar el objetivo de lograr una mayor equidad? Yo no sé, ¿te fijas? O sea, una mejor distribución del ingreso. No, esto es la camina que hay, Claro. quería, ¿no es cierto?, más igualdad y importe de todos fuéramos más pobres. Claro.
Yo creo que nos hicimos varias preguntas antes, profesor, mi opinión, mi humilde opinión. Yo creo que es como preguntarle a un niño de 13 años, bueno, ¿preferí un Lamborghini o preferí, no sé, o no sé ya, no, claro. Yo creo que somos un país demasiado joven y dadas las tecnologías de la información, dado el mundo en rigor en que vivimos, no hemos tenido que hacer ciertas preguntas que a lo mejor los países europeos no se hicieron con 150 años, con 200 años de vida, digamos. Pero están ahí y nos generan un problema. Y no podemos dar respuesta, porque no tenemos liderazgo. Yo creo que nuestros líderes están venidos a menos, digamos. Y están venidos a menos, vuelvo por problemas fundamentalmente éticos. O sea, y esto no solamente político, digo social también. A mí no se me ocurre destruir un metro en una comuna pobre para quitarle el transporte a una persona pobre. No se me ocurre ir a robar casa Bueno, pero ellos te van a decir que lo hacen con un objetivo mucho mayor, que es lograr la igualdad total o lo que sea. ¿Te fijas? Entonces, porque mira, yo creo que hay mucha gente que cree que uno puede redistribuir sin costo. Y eso obviamente es un error, ¿verdad? El redistribuir tiene un costo. Y no es gratis. Y en el caso nuestro, el costo es la tasa a la que tú sigues disminuyendo la pobreza. Ese es el trade-off que hay. Yo quisiera hacer una pregunta a ambos, porque en el fondo hay un punto que me parece que tienen en común, que tiene que ver con la legitimidad de la economía social de mercado. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos, y que se las hago a ustedes, es ¿cuál creen ustedes que fue o han sido los elementos que han restado legitimidad a la economía o al sistema económico en Chile? ¿Se falló en generar más oportunidades? Porque yo concuerdo, yo creo que uno no podría abandonar el tema de sacar a un gran número de gente de la pobreza. Pero hoy día parece ser que las reclamaciones no son solo salir de la pobreza, es como que los que salieron de la pobreza exigen ahora otro tipo de reclamaciones, que pueden ser propias de una sociedad que se modernizó, que dio un salto en el fondo. Entonces ya mi reclamación no es el agua potable, no es la luz eléctrica, porque eso ya lo tengo. Es otro tipo de reclamación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que ha sido el elemento que ha restado legitimidad a esta economía social de mercado en Chile? ¿Deberíamos profundizarla? ¿Deberíamos extender otros puntos de ella? Es como un poco... Fíjate que yo tengo la impresión, oye, que los grados de desigualdad en Chile son muy altos, ¿verdad? Y eso es un hecho y nadie lo puede negar. Y yo creo que eso, conjuntamente con la idea de que no hay costo en redistribuir, produjo parte del problema. Yo no creo que sea la causa principal, pero produjo parte del problema. No sé si me entienden bien, ¿verdad? O sea, si yo creo que la redistribución no tiene costo y veo que hay una gran desigualdad, entonces, claro que voy a ser muy partidario de redistribuir. ¿Por qué no? ¿Verdad? No tiene costo. Ahora, desgraciadamente sí tiene costo, y lo tiene en términos de crecimiento, y el crecimiento, ¿verdad?, es el que afecta a la pobreza. Por lo tanto, el redistribuir tiene una contraparte, ¿verdad?, en una menor reducción de la pobreza. Ahora, si yo le dije que no entendía bien el fenómeno, ¿verdad?, porque en este país tan exitoso, ¿verdad?, y de repente, bueno, la explicación que yo tengo, pero como la principal, pero no es científica, no ha sido testeada ni nada de eso, es un problema de expectativas. Que nosotros veníamos creciendo a una tasa del orden del 4 o 5%, y las personas se endeudaron y vivían de acuerdo a esa perspectiva de que los sueldos y salarios iban a aumentar al 3% ponte por año, y de repente la economía dejó de crecer, que debe haber sido unos 5 o 6 años atrás, la economía dejó de crecer, pero la gente ya se había endeudado, y, ¿verdad?, de acuerdo a esa trayectoria de ingresos que ellos esperaban. Entonces, ese gap los acogotó. ¿Te fijas? Entonces tú tienes un porcentaje muy importante de personas que tienen problemas de presupuesto familiar, ¿te fijas? Y temen volver a caer en
pobreza. Yo creo que eso. Sí, dos cosas. Yo creo que la crisis que ocurre en Chile no es solamente una crisis política y económica, yo creo que es una crisis, como yo decía, social. Yo creo que hay otros elementos culturales metidos ahí, de horizonte. Yo creo que no es casual ver clase media. ¿Ah? Yo creo que los primeros que dejaron de salir a la calle o de cacerolear fue la gente más humilde, digamos. Al menos cuando nosotros, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de salir a Plaza Italia, había en algún momento que la crisis era, o que las marchas eran de clase media, digamos, ¿no? Yo creo que la gente más humilde estaba, la mayoría de ellos, más bien preocupados de no perder su trabajo. Y eso me hace a mí preguntarme una y otra vez que esto no es solamente un tema material. Eso como la crisis en general. ¿Eh? Ahora, hay una dimensión económica y una dimensión política también de la crisis. En la dimensión económica, sí, yo creo que hay un tema de expectativas también, pero porque vivimos en una sociedad en la que nosotros hemos generado como valor el confort. Yo me acuerdo de un médico, en algún momento, tenía un dolor en la rodilla, yo al menos soy quedado para ir al médico. El médico me dijo, hace años, me dijo, ¿y cuánto tiempo lleváis con este dolor? Seguramente estaba bien inflamada la rodilla. No sé, 2 meses, por decirte una cosa. Pero ¿cómo estáis 2 meses con dolor? En el siglo XXI no podéis vivir con dolor. Esto uno tiene que extrapolarlo a todos lados, digamos. ¿Ah? Y no digo por eso que no tengamos que hacer nada, digamos, o que no haya habido desidia. Yo creo que esa es la otra parte. Yo creo que en la parte material, la parte económica de esto, se le dio un lugar a la economía que no correspondía, o a los economistas que no correspondían. Hay lugar que tiene que hacer la política. Hay que saber hablarle a la gente, sobre todo una sociedad de expectativa. ¿Ah? Hay que saber hablarle a la gente. Yo no le puedo decir, permítanme decirlo, o sea, yo soy hijo de familia pobre, soy primera generación en la universidad, vengo de una familia pobre, sé lo que es este modelo o creo saberlo. ¿Ah? Creo saberlo. En fin, no les voy a dar detalle, pero créanme, digamos. ¿Ah? Sé lo que ha hecho la economía y esa relación entre la economía y la política. Pero creo que eso en algún momento, en algo nos equivocamos en esa justa relación. ¿Ah? Porque si a mi mamá le vaya a decir, o a mí me vaya a decir, levántate más temprano para que el metro, no yo, digamos, pero cualquier persona, un primo mío, o gente que crecieron conmigo, digamos, decirle, ¿sabe que levántese más temprano? Cuando esa persona se levanta todos los días temprano. Claro que tiene que haber alguien coordinando eso, porque no fue a la voluntad del ministro tampoco. Bueno. Y después viene otro señor o antes te dice, no, es que entonces a los románticos hay que comprarle flores. Claro que es un desatino. Hoy día yo no puedo hablarle a la gente, el tema comunicacional ustedes lo entienden, y no digo que sea un tema comunicacional solamente, sino que se exprese comunicacionalmente, pero una relación que no... insisto, porque hoy día tenemos nuevas fórmulas que nos cambiaron la forma de reflejar las tarifas. Es porque algo más se podía hacer. Yo creo que ahí hay un mea culpa que hay que hacer, o un replanteamiento, no sé cómo es. Y no es por ser autoflagelante, sino que hay roles de los economistas y roles de los políticos. Hay roles ahí. Se requirió un Guzmán para salir a vender esta cuestión, por decirlo de algún modo, para salir a expresarlo a la sociedad, ¿cierto? Se requería un Guzmán. A lo mejor el profesor Luber podía explicarlo de otro modo y no iba a enganchar con nadie, digamos, pero había que convencer. Hoy día requerimos esos líderes. Nos han dicho, no, es que creíamos que el modelo se validaba solo. No solamente eso. Yo no creo eso. Yo creo que esa respuesta es insuficiente, porque nos han dicho eso los políticos. No. Mientras callamos ciertas cuestiones, dando respuestas económicas puras, digamos, sin una dramaturgia política, digamos. Por otro lado, teníamos gente que no estaba constantemente tirando dardos a nuestro modelo de desarrollo, a nuestra estrategia de desarrollo. Hoy día lo siguen haciendo. Nos dicen, no, es que la culpa es de este modelo, y qué sé yo, cuando yo creo que no es así. Yo creo que hay una relación entre la economía y la política que hoy día debe, claro, o sea, tiene que mejorarse, porque hay que saber no solamente comunicar, sino que poner a cada uno en su lugar. Pero creo que además este es un país que requiere un trato distinto a todo nivel. A todo nivel. O en diferentes capas. A mi hijo yo ya no le puedo decir, ¿sabes que levántate más temprano porque quiero hacerte la cama y tenés que levantarte más temprano? A todo nivel, digamos, ¿no? Estoy pensando en el guatón del casco, o del gas, en ese señor, el gordo del gas. Por ejemplo, digamos, como un ícono, digamos, ¿no? Creo que aquí también hay un tema de
de trato, de que alguien te reconozca, no solamente que te traten mal, sino que un reconocimiento. ¿Ah? Y a lo mejor aquí es más profundo lo que estoy diciendo, es más difícil de comprender, pero todos queremos que nos reconozcan. Oye, si yo me levanto temprano, oye, pero si yo me saco la miércoles y no me da. Y yo creo que algo ahí, a esa gente no le basta que le digamos, le mostremos este gráfico, sin perjuicio que el gráfico, o sin ese gráfico, sin que existiera ese gráfico, digamos, nuestra realidad sería para abajo, como dice el profesor Luder, digamos. Yo creo que este es un Chile que hoy día se encuentra consigo mismo a todo nivel, que requerimos no solamente mayor instrucción, sino que requerimos también mayor formación, la requerimos. Y eso está en el núcleo de nuestra sociedad en todas las capas, desde las más altas, si tú quieres, las más acomodadas, que se han aislado, hasta las personas más humildes. Lo voy a decir así porque a lo mejor es muy críptico. No basta el progreso por sí mismo no basta. Necesitamos dotar de sentido el progreso, y ese sentido es espiritual. Y yo creo que ahí tenemos un lío. Porque cuando la gente, ya ok, mira, no sé, cuando la gente supera ese umbral psicológico del $1.000.000, es cosa de ver cómo nos comportamos. Llenamos los aeropuertos, empezamos a viajar con la tarjeta a Cancún, o vamos ante Brasil, o hacemos el ejercicio, Buenos Aires, la primera salida, un poquito más para allá, o Uruguay, después Brasil, Río, después un poquito más al norte si te gustó Brasil, o si no te tiras hasta Cancún. Y después te fuiste a Estados Unidos. O antes, o si eres más del mundo de las artes o del humanista, no sé, algunos, por ejemplo, no, que Disney, me voy a Europa. Yo, en una conversación familiar, con esto termino lo demás la lata, solamente para graficar esto, digamos, un tío me decía una vez, pucha, dije que era un tío, pero bueno, tengo varios tíos. He hecho lo que me he propuesto en la vida, fíjate, me he desarrollado. Mi hija está educada, la casa está pagada, fuimos a Disney. Y aunque les parezca gracioso, ¿para qué queremos el progreso? ¿Te fijas? Porque igual lo cuento porque, claro, que tiene su... Pero ¿para qué queremos el progreso? Y el sentido espiritual ahí se vuelve... Es sabido que las sociedades entre más progresan, más se secularizan. Digamos. Hoy nosotros vemos que nuestros héroes, nuestra tradición, nuestros símbolos, están siendo quemados y derogados. Hay una crisis de sentido ahí también, dando vuelta, que es más profunda, que no la vamos a resolver acá, que nos agota, o sea, que nos supera, quiero decir. Esto es para largo, a mi juicio. Yo creo que hoy día no se termina de comprender, tenemos varias aristas y hay gente muy lúcida, pero no sé, la Constitución del 25 no solucionó los problemas. ¿Hasta cuándo tuvimos conflictividad? Hasta como el 35, 38 más o menos. Yo creo que aquí no hay nada que me diga que no vamos a tener conflictividad con largos años. El otro día vi un video, con esto de verdad me callo, un video de niños en Plaza Italia. No sé si ustedes lo han visto. Se los puedo compartir para que tú le hagas llegar a la gente. Niños. ¿No? ¿Por qué están aquí? No, bueno, porque la primera línea nos cuida, o porque quieren un país más justo, porque queremos que Piñera renuncie. Niños, 8 y 10 años más o menos promedio. O entre 7 y 10 años. Ya no, 8 y 10 años. Más o menos. Hemos dotado de conciencia política y le hemos endosado la responsabilidad política o la problemática política a niños. Eso significa que esos niños van a crecer en un marco de conflictividad también. Ya eso. Vamos a pasar las preguntas. 3 preguntas y cerramos. 3 preguntas. ¿Me levantan la mano y voy? Ya, que sean preguntas y no comentarios, por favor. Hola, buenas. Mi pregunta es acerca de el rol moralizante que le han propuesto el Estado. ¿Por qué no proponérselo al mercado a través del liberalismo? Si ya vimos que en el siglo XVIII, en el siglo XIX fue el mayor desarrollo económico, ¿y por qué no entender que el mismo mercado puede moralizar a las personas? Usted mencionó a Hayek, pero también está, por ejemplo, Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, hablando de que lo necesario es la simpatía con las personas, que es lo mejor para el vecino, es mejor para el otro. ¿Por qué nos quedamos estancados con el principio de subsidiariedad? ¿Por qué nos quedamos estancados con los principios católicos y cristianos? ¿Por qué no avanzamos a un principio más liberal, que trae resultados económicos y también tiene su propia filosofía moral? Mira,
déjame ver si te interpreto. Yo creo que debemos mejorar en transparentar el sentido ético de la economía. Pero para eso tenemos que formar a la gente, y por eso vuelvo a insistir que esto está en el núcleo de nuestra sociedad. Cuando tu papá o nuestros papás ahorraban desde niños, ¿cierto? Nos explicaban que era para un objetivo bueno, ¿cierto? Bueno, vamos a cuidar los zapatos porque esto nos va a permitir comprarle remedio a la mamá que tiene tal o cual lío, ¿cierto? Vamos a cuidarlos más, digamos. Yo creo que el hecho que nuestra sociedad, y esto no es culpa de la economía, es culpa de nuestra evolución cultural, digamos, ¿no? En sociedades disciplinadas del saber, como define Lyotard a la posmodernidad, digamos, ¿cierto? Donde ya no... Cada uno cuida, o se dedica a una cierta parcela, necesitamos un experto en esto, ¿cierto? Un experto en esta otra cuestión. Probablemente fallamos, insisto, a todo nivel, digamos, en términos de meternos en nuestra parcela. Yo creo que en el ámbito macro, yo creo que son los políticos los llamados a hacer esa transmisión, al menos como primera responsabilidad. No digo que la economía no. Tal vez podría ser un poquito más empática, si tú quieres, en el lenguaje. ¿Ah? Pero cuando a mí me dicen, mira, insisto, fuimos eficientes en sacar a Chile de la pobreza, a mí no me cuesta mucho entender de que ahí hubo un fin ético. De que el objetivo era darle mejor condiciones de vida a la gente. Lo podemos decir mejor los economistas, de acuerdo. Pero para eso vuelvo. Antes eso lo hacían los Guzmanes, no sé, los Jarpa, llámalo como tú quieras, los Carlos Cáceres. Pero ahí hay un rol de la política que es sintonizar, no solamente sintonizar, sino que mostrar los objetivos a largo plazo. Aquí se genera para mí otro lío, con esto me callo, con esto concluyo, digamos, que tú tienes que, los políticos o la política fija, por ejemplo, un modelo económico, o sea, adhiera a uno o lo importa como tú quieres, digamos, con ciertos objetivos. Y eso tiene un trazo. Y ese trazo no siempre te va a generar popularidad porque también van a haber criterios en los que te podías equivocar. No sé, tuvimos la crisis del 80 y algo, ¿te acuerdas? ¿Te fijas? Pero para eso tú requerías cierto liderazgo, estar dispuesto a sufrir impopularidad o a asumir el rostro, que es lo que hacen los políticos, digamos, son rostros. Pero hoy día yo veo que están capturados por las redes, en ser una especie de avatar, cuántos likes tengo, y ahí también hay un rol de la política que hoy día yo creo que está confundido, y que ciertos sectores lo captan muy bien. Si hoy día es fácil acallar a una persona que te diga, o sea, no sé, pues yo soy liberal o creo en la economía liberal y no creo que sea por culpa del modelo, digamos, ¿no? Eso. Algo te puedo contestar, pues. Porque lo que es cierto es que los mercados disciplinan, ¿no? Y en el proceso crean ciertos hábitos éticos, en el fondo, ¿no? ¿Verdad? Sí, por supuesto. El ser disciplinado, levantarse a la hora, cumplir la palabra, qué sé yo, te fijas, está lleno de eso. Pero también es cierto que en el corto plazo tú tienes problemas, entre otros, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, que no lo va a resolver el mercado en un plazo razonable, digamos, te fijas, de 50 años, 100 años, qué sé yo. Entonces la ventaja de la intervención del Estado para precisamente corregir alguna de esas fallas es muy grande, ¿Está bien? Entonces, ahora tú miras, bueno, nadie ha aprobado, ¿verdad? Eso podría ser el argumento tuyo, que nadie ha aprobado tener una economía sin Estado, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿te fijas? Pero la intuición lo que te dice es de que para que los mercados corrijan externalidades, por ejemplo, se requiere mucho tiempo. Y la sociedad no va a estar dispuesta a esperar para eso. Sí, Eso sería mi... Por acá hay otra pregunta. ¿Puedo agregar algo muy sí, chiquito? sí. Yo creo que hay una cuestión también que reflexionar, que es nosotros estamos en sociedades cada vez más libres o que aspiran a ser más libres. Pero en el imaginario social nuestro, insisto, posmoderno, donde todo se vuelve más líquido, la libertad también se vuelve líquida. La libertad es un fin, porque varias veces yo oí decir, no, que lo que importa es la libertad de las personas. ¿De acuerdo? Pero ¿la libertad para qué? ¿Entendiendo la libertad como un fin en sí mismo? No, la libertad no es un fin en sí mismo. La libertad tiene un objetivo, es un medio. Porque yo puedo ocupar la libertad para hacer el mal y me van a restar libertad, me van a quitar libertad a la medida que haga mal.
Pero hoy día parece, a propósito de lo que yo les decía antes, ¿para qué queremos el progreso? En fin, digamos, ¿no? El concepto de libertad es clave para entender el sentido ético de la economía. No solamente racionalizar, ¿ah? En el sentido que, a ver, a veces un error, o, no sé, o una cuestión que para mí es insuficiente en la respuesta, en cierta respuesta respecto del mercado, y esto es que te dicen, las personas son racionales, y por tanto hay que decidir en ciertos sectores económicos que son más liberales puros, por decirlo así, no sé cómo decirlo más ortodoxo, es que esto es una decisión racional de las personas y por tanto está bien que solamente ellas decidan y qué sé yo. Eso supone una noción de persona que siempre está al tanto de todas sus condiciones. Sin embargo, hay personas que tienen menos formación, que a lo mejor no deciden correctamente o no tienen las herramientas para decidir lo que es mejor o no pueden alcanzarlo. Hay que mirar víctimas también en esto. Y víctimas no porque el mercado les haga daño, sino que hay gente que todavía no tiene las condiciones. ¿Ah? Y es ahí, vuelvo al rol de los políticos, de cumplir ese rol ético, de subsidiar en el amplio sentido, no solamente económico, ¿ah? Sino que generar las condiciones para que las personas se desarrollen. Perdón. Profesor Luder, quería hacer una consulta. El ordoliberalismo, ordocapitalismo, como bien mencionó usted, partió de la Alemania posguerra con Erhard principalmente, el cual apostaba que esta economía social de mercado tuviera una participación de la población obrera, es decir, hubiesen representantes de los trabajadores, los directores de las empresas, y por ende hubiesen objetivos coalineados de desarrollo. Esto justamente es a lo que hoy en día a veces tratan de apostar los grupos de izquierda, de tener casi un comisariato metido, un comisariato pues, del proletariado metido en las empresas, y lo que sería bastante catastrófico tener, por ejemplo, a Bárbara Figueroa o en este caso a Mario Aguilar metido en las empresas, en los directorios. Mi consulta es si, justamente coincidiendo con lo que comentaba el compañero allá, poder apuntar un poco a políticas más liberales que diesen incentivo a la economía, principalmente un crowding in y no un crowding out como está planteando ahora la oposición, y por otro lado hacer una mejora a lo que es el sistema educacional en Chile, ya que parte de lo que nos quedamos cortos al implementar este sistema fue que en Alemania se utiliza un sistema de darle prioridad a la educación técnica primero y luego pasar a una universitaria, cosa que aquí en Chile no se hizo. La gran mayoría apostaron todos a carrera universitaria y las técnicas recién ahora le están dando como auge, digamos. Sí. Mira, yo creo que la respuesta mía a ambas preguntas es que esos son instrumentos específicos y en cada caso habrá que decidir. Por ejemplo, la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas o en comités especiales, en fin. Si tú me preguntas a mí, yo se lo dejaría a las empresas que decidir si le conviene o no le conviene. Es muy probable que muchas veces le convenga por un motivo de mantener buenas relaciones con los trabajadores, ¿verdad? Pero legislar a favor de eso no me gusta mucho. Por ejemplo, en este momento se está proponiendo algo parecido en el caso de las AFP, ¿no? ¿Verdad? Colocarle directores. Puede ser. Mira, ¿qué es lo que te diría el economista liberal cínico? Te diría que si tú lo obligas a la empresa a poner a una persona ahí, van a poner una empresa y se lo van a comprar. ¿Verdad? Le van a pagar para que vote como ellos quieren. Entonces, creo yo, un mal instrumento. Es un mal instrumento. Ahora, en el caso de la educación, sí, habría que probar, ver eso. Ahora, puede que funcione y verlo. Pero es una cosa absolutamente instrumental que habría que probarla, no sé, si se desea y puede que funcione. De hecho, es la base del éxito alemán, digamos, que el modelo educacional tenía que parte de lo técnico y luego se pasa al revés. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos un sistema ligeramente distinto, pero tenemos un sector muy grande hoy día de instrucción técnica que bueno, cada uno tendrá su opinión sobre la forma en que eso funciona, pero iría por ese lado, ¿verdad? Entonces, son dos caminos alternativos para un mismo fin, digamos. Muchas gracias, Rolf. Muchas gracias, Claudio, por venir. Acá un regalo de la Fundación.